Buenos días a todas y todos. A nombre de la Comisión Nacional Forestal y del director general, el licenciado Luis Meneses Murillo, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas conectadas a este evento, asesores y asesoras técnicas forestales, prestadoras de servicios técnicos, investigadores, servidores públicos y personal de las promotorías de desarrollo forestal que nos acompañan en este evento técnico virtual. Asimismo, quiero darle también la bienvenida y el agradecimiento al doctor Faustino Ruiz Aquino y al maestro en ciencias Óscar Francisco Mijangos Ricardes, investigadores de la Universidad de la Sierra Juárez, la UNCIG, ubicada en Islán de Juárez, Oaxaca, quienes nos acompañan como ponentes del tema del día de hoy. Quisiera comentarles que la transferencia de tecnología se relaciona con diferentes herramientas técnicas que se diseñan a partir de la investigación científica, con la colaboración de centros de investigación y universidades del país, y con el objetivo de resolver problemas relacionados con la producción forestal, con la restauración y la conservación de ecosistemas forestales. Eh, con el evento del día de hoy denominado Elaboración de carbón vegetal y carbón activado a partir de biomasa de especies forestales, se pretende dar a conocer y difundir las características de dos paquetes tecnológicos propuestos por la Universidad de la Sierra Juárez, la UNCIG, quienes hoy en día promueven y ofertan estas tecnologías entre los productores forestales del país. Este es el cuarto evento virtual que llevamos a cabo por la CONAFOR en este año 2024, y la finalidad es poner en manos de ejidos y comunidades y de empresas sociales forestales del país el conocimiento técnico para mejorar el manejo, el cuidado y el mejor aprovechamiento de sus recursos forestales. A continuación le voy a ceder la palabra a mi compañero Ricardo Luna, quien se encargará de conducir este evento, y muchas gracias a todos por su atención. Primero va a presentar el doctor Faustino Ruiz Aquino. Él es profesor investigador titular de la Universidad Sierra Juárez, UNCIG, ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, maestro en ciencias en ingeniería mecánica, doctor en ciencias forestales por el Colegio de Posgraduados. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, como candidato a investigador nacional, donde actualmente está en la categoría de investigador nivel 1. Su área de investigación incluye diferentes temas de tecnología de la madera, dendroenergía, biomasa y captura de carbono. Ha sido autor principal o coautor de más de 50 artículos publicados en diferentes revistas científicas con arbitrajes de circulación nacional e internacional. En la formación de recursos humanos ha participado como director y asesor de tesis de grado, nivel de licenciatura y maestría. En la CONAFOR participa en el catálogo de paquetes tecnológicos forestales con tecnologías como el carbón activado a partir de biomasa de especies forestales, extracción de aceites esenciales de plantas medicinales, tecnología para la producción de carbón vegetal en hornos tipo media naranjas y redes comunitarias de monitoreo de agua. Entonces, para dar inicio al primer paquete tecnológico, le cedo el uso de la palabra, doctor Faustino. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, doctor Filemón. Toda la CONAFOR, muchas gracias por la invitación. Los saludo a Faustino Ruiz Aquino desde la Universidad de la Sierra Juárez, en Islán de Juárez de Oaxaca. En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre un paquete tecnológico que desarrollamos en esta institución. Somos una institución extensionista de la CONAFOR. Recientemente concluimos con un trabajo aquí en una comunidad de la Sierra que se llama San Miguel Abejones. Pero les voy a dar un poco de los antecedentes o de los principios básicos para la producción del carbón vegetal. Vamos a hablar en principio de dos tipos de carbón, el carbón mineral y del carbón vegetal, simplemente para hacer una diferenciación entre estos tipos de combustibles. Por un lado tenemos el carbón mineral, que es una roca sedimentaria, es una roca rica en carbono, es un combustible fósil que se formó hace más de 359 millones de años en el periodo carbonífero que se llama, y se formó precisamente por la descomposición de vegetales. Este carbón mineral, como les menciono, es un combustible fósil y se categoriza por el porcentaje de carbono con el que cuenta.
Y de ahí encontramos que tenemos turba, lignito, hulla, antracita. La turba, por ejemplo, tiene un contenido de carbono entre 50 y 55%, el lignito entre 55 y 75%, la hulla entre 75 a 90% y la antracita de 90 a 95%. Además, existe un carbón puro que es el grafito, pero no se utiliza como combustible. Gran cantidad de la energía que se produce es a través de carbón mineral. En esencia y en apariencia, el carbón mineral es muy parecido con el carbón vegetal. Los dos son negros. Sin embargo, el método de producción es completamente diferente. Por ejemplo, para el carbón vegetal utilizamos biomasa. Y la biomasa es una fuente o se considera como una fuente de energía renovable, al igual que el sol. Ya ven que mediante algunos paneles solares podemos convertir la energía del sol en energía eléctrica, la energía del viento, que es la energía eólica, a través de algunas turbinas podemos convertir la fuerza del viento en energía eléctrica, el agua, lo mismo, aprovechar la energía hidráulica. Y por otro lado tenemos a la biomasa. La biomasa se produce a través de un proceso bioquímico, un proceso biológico, donde se utiliza la luz del sol para convertir el carbono inorgánico en compuestos orgánicos o en biomasa. Y la biomasa es la que nosotros podemos utilizar, o es todo el material que es susceptible de poderlo utilizar como un combustible. Y lo utilizamos de muchas formas, en forma de leña, y también lo podemos elaborar un poquito más o transformar o elevar la calidad de esos combustibles cuando ya trabajamos con combustibles densificados como los pellets, como las briquetas, y en nuestro caso que estamos trabajando con carbón vegetal. Cuando nosotros transformamos la leña en carbón vegetal, le estamos dando un valor agregado a esa madera. ¿Para qué utilizamos el carbón vegetal o para qué utilizamos la leña? Bueno, sin duda fue uno de los primeros grandes descubrimientos de la humanidad. Y uno pensaría que el uso de la madera solamente está relegado a algunas comunidades rurales, el uso del carbón solamente está delegado a comunidades rurales. Sin embargo, la realidad es que el carbón y la leña se siguen utilizando en la actualidad también en las grandes ciudades. Aproximadamente un tercio de la población mundial depende todavía de ese uso tradicional del combustible en forma de leña para cocinar y para calentarse. Vamos a hablar de un concepto que es muy importante y es el concepto de dendroenergía. La dendroenergía es la energía que obtenemos a partir de biocombustibles sólidos que pueden ser líquidos y gaseosos, primarios y secundarios, que se derivan de los bosques, de los árboles y de alguna otra vegetación de los terrenos forestales. En la ilustración de la parte inferior se ven las diferentes formas en que nosotros podemos utilizar esa biomasa o lo que es la energía que podemos producir a través de esa biomasa, que es la dendroenergía. Dice, es la energía producida con biomasa forestal, esa que proviene de los árboles. Les mencionaba hace un momento que esa biomasa la podemos utilizar, o de la forma más común en que nosotros la utilizamos es en forma de leña. Sin embargo, la podemos transformar en diferentes combustibles. Otra definición más dice, es la energía producida tras la combustión de combustibles de madera, como la leña, como el carbón vegetal, como los pellets y las briquetas, que también son combustibles densificados, y corresponde al poder calorífico neto del combustible. Eso es dendroenergía. También un término muy común que utilizamos es la bioenergía, la energía que obtenemos a través de combustibles de origen biológico. En estadísticas, esta es una del 2020, el consumo de energía primaria en el mundo, como ustedes pueden ver, de energía obtenida del petróleo es el 32.9%,
del carbón 29.2%, pero este carbón se refiere al carbón mineral, al que les expliqué en un momento, que es un combustible fósil. Pues entre el petróleo y el carbón, que son combustibles fósiles, pues es más del 50%, ¿verdad? Más el gas natural, que es un 23.8%, y las energías renovables apenas pues aportan un 9.6% de ese consumo de energía primaria en el mundo. Quiere decir que es una cantidad todavía pequeña. Sin embargo, es deseable que esa cantidad siga incrementándose. Según la FAO, más del 50% de la madera de los bosques en todo el mundo se utiliza para la producción de energía. Y eso es algo que tiene que despertar especial interés, sobre todo por el manejo que se le tiene que estar dando a los bosques. No es posible que solamente estemos utilizando la madera como un combustible y que no estemos regenerando nuevos bosques. El empleo de la madera como combustible cumple una función importante como fuente de energía, y dependiendo de la región en la que nos encontremos, pues tenemos ciertas especies para utilizarlas como combustible. Les voy a hablar un poco acerca de la Sierra Juárez, el estado de Oaxaca. En su mayoría se prefieren especies del género Quercus por su alta densidad básica. ¿Esto qué quiere decir? Que la madera de encino es una madera pesada. Además de ser una madera dura, es una madera con una densidad básica alta. Y ese es un parámetro o un parámetro físico de la madera que es un indicador de la calidad de ese combustible. La densidad es un parámetro o es un indicador de muchas propiedades físicas, entre ellas cambios dimensionales, entre ellas propiedades mecánicas, pero también entre ellas el poder calorífico de la madera. ¿Sale? Entonces, pues en esta región utilizamos la madera de encino como leña y también para producir carbón. Sin embargo, también se utilizan otras especies, pero esta es la que digamos que se prefiere un poco más. Estos son datos de la producción forestal maderable 2009-2018 en México en millones de metros cúbicos. Podemos observar que de 2009 hasta 2017 ha habido un incremento en cuanto a esa producción, 9 millones de metros cúbicos, un ligero decremento en 2018, 8.3 millones de metros cúbicos. Los principales estados productores de madera, pues ya los conocemos: Durango, Chihuahua y en tercer lugar, Oaxaca. Y bueno, ¿qué destino tienen esa madera? Pues la mayor cantidad se utiliza para serrío, tiene que ver con escuadrilla y los durmientes, más del 70%, pero lo que se utiliza para combustible, pues es una cantidad también que no es nada despreciable, es una cantidad grande, ¿verdad? Para leña 5.4% y para carbón 7.4% de la producción forestal maderable. Y hay que poner atención en estos valores porque es lo que estamos extrayendo de los bosques específicamente para generación de energía. Les comentaba que es una necesidad para nosotros, para las comunidades forestales, para los habitantes de esas comunidades, el tener un combustible que sea un poco más económico que el gas LP. Si ustedes tienen idea más o menos, el gas LP, el cilindro, pues tiene que estar rondando los 500 pesos. Sin embargo, la leña y el carbón, pues sí es un poco más económico. Además que es accesible, ¿verdad? Para los habitantes de las comunidades. Nuevamente, México es el principal combustible utilizado en el medio rural. Aporta el 80% de la energía usada en los hogares rurales. Algunos estudios mencionan que hasta el 90% de esa energía de los hogares rurales es aportada por la leña. Y hasta en algunos casos el 100% de esa energía la aporta la leña. También es el 10% del total de la energía primaria usada en el país. Y dice, y algo muy interesante, que contribuye con menos del 3% del total de emisiones de carbono. Esta es una imagen muy clásica de un patio aquí en la sierra, ¿verdad? Mucha leña que se utiliza. Ahora nos vamos con lo que es el carbón vegetal, que es el tema de interés para esta plática. El carbón vegetal es un material combustible que es sólido, frágil, poroso y que tiene un alto contenido de carbono.
Se produce por el calentamiento de madera y de residuos vegetales en temperaturas que van de 400 a 700 grados centígrados en ausencia de aire. Y por eso se elabora en diferentes tipos de tecnologías, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la leña, el carbón es un mejor combustible. Presenta una gran ventaja frente a la madera, como leña o como las astillas. Una de esas ventajas es que el carbón no lo atacan los microorganismos al ser un material prácticamente inerte. Ya ven ustedes que si nosotros almacenamos madera, de entrada, ahorita que el clima está, bueno, que tenemos la temporada de lluvias, ¿verdad? Si tenemos leña allá afuera, pues se nos va a mojar y es más difícil que pueda arder, ¿verdad? Si la tenemos almacenada, pues hay muchos microorganismos que pueden metabolizar esos azúcares y prácticamente se comen toda la leña. Pero cuando nosotros convertimos o transformamos esa leña en carbón vegetal, mejoramos la calidad de esos combustibles. Un dato así muy rápido que les puedo proporcionar es, por ejemplo, el poder calorífico de la madera es aproximadamente de 4.500 calorías por cada gramo. Es lo que me produce un gramo de madera. Cuando nosotros lo transformamos en carbón, ese poder calorífico se incrementa hasta valores superiores a 7.000 calorías por gramo. Quiere decir que calienta mucho más, ¿verdad? Bien, ¿cómo se produce ese carbón dentro de los hornos? O dentro de los hornos que utilizamos. Se da por una descomposición térmica de la madera y tiene lugar en 3 etapas o en diferentes etapas. La composición química básica de la madera es de celulosa, hemicelulosas y lignina, además de compuestos inorgánicos como cenizas. Bueno, entre 200 y 260 grados se produce la pirólisis de la celulosa, es lo que primero comienza a degradarse. Cuando se incrementa esa temperatura entre 240 y 350 grados, tiene lugar la pirólisis de las hemicelulosas y finalmente entre 280 y 350 grados llevamos a cabo la pirólisis de la lignina. Bueno, a nivel mundial, ¿cuál es el escenario en cuanto a producción de carbón? Miren, aquí es una estadística del 2020 y tenemos la producción de 1990 hasta 2020. Podemos notar un claro incremento en cuanto a la producción de carbón vegetal a nivel mundial. Son 50 millones de toneladas anuales para 2020. Los principales países que producen carbón vegetal, pues aquí los presento en esta tabla: Brasil, Nigeria, Etiopía, que son los que tienen los valores mucho más altos en cuanto a producción de carbón vegetal. Ahora bien, ¿qué tecnologías se utilizan para la producción de carbón vegetal? Una clasificación muy general de estas tecnologías tiene que ver con la movilidad. Podemos tener hornos fijos y podemos tener hornos transportables. Como en todo, pues algunos hornos tienen ventajas, pero también presentan ciertas desventajas. De los hornos que se siguen utilizando actualmente y que implican una menor inversión son los hornos de fosa o los hornos de Parra. Son unas fotografías que tomé de este estudio, Carrillo Parra. Estos hornos de fosa pues realmente no requieren una inversión muy alta para poder transformar la madera en carbón. Lo que implica es abrir una fosa a ras de suelo, colocar unas chimeneas y ahí acomodar la leña, cubrirla con una lámina, con una placa metálica y después con tierra. Y es un proceso de pirólisis controlada, se llama. Es en ausencia de oxígeno o con entrada de oxígeno mínima. ¿De acuerdo? Los hornos de Parra funcionan más o menos de la misma forma, solo que aquí no existe como tal una fosa. Aquí se acomoda todo a ras de suelo, se acomoda la leña, después se cubre. Pues aquí en la sierra se cubre con hojarasca, con hojas, con ramas y posteriormente con tierra. Se enciende y se puede producir carbón de muy buena calidad.
Sin embargo, tiene algunas, bueno, de las principales ventajas que tiene es que no se requiere una inversión muy alta para poder elaborar el carbón en este tipo de hornos, ¿sale? Lo podemos hacer con herramienta manual, con picos, con palas, nada más. Pero la desventaja principal es el rendimiento como tal que se obtiene en este tipo de hornos es bajo. Se habla de rendimientos desde el 18 hasta el 20% sobre la base seca. Quiere decir que obtenemos muy poco producto por la leña que estamos utilizando. Otra desventaja es que el carbón se puede llegar a contaminar, precisamente porque lo estamos cubriendo con tierra. Además, que también los ácidos productos de la combustión no pueden, sino realmente contaminan el suelo. Entonces, son de las principales desventajas que presenta este tipo de tecnología. Son tecnologías fijas. Ya un poco más ya se requiere un poco de inversión para este tipo de hornos, que es el horno tipo colmena brasileño, el horno tipo media naranja argentino, el horno tipo rabo quente mejorado, el horno tipo rabo quente que se han construido también aquí en la sierra. Aquí ya se requiere una inversión, porque ya implica el comprar ladrillos, ya se requiere mano de obra, no es tan complicado elaborarlos, pero sí se requiere una persona que lo sepa elaborar, capacitar a las personas para poder elaborar este tipo de hornos. La principal ventaja que tienen estos hornos es que el proceso de combustión o el proceso de pirólisis es más limpio, que el carbón no se contamina, pues está prácticamente rodeado por ladrillos. También otra ventaja es que los rendimientos que se obtienen son cercanos al 30% y dependiendo del contenido de humedad de la madera, pues también se pueden incrementar. Se puede incrementar dependiendo del proceso, de qué tanto queramos. Podemos aquí tener calidad o cantidad, que es lo que hablaremos también más adelante. Entonces aquí ya hay una inversión en cuanto a poder construir este tipo de hornos. Los hornos transportables son hornos que los podemos llevar precisamente al lugar donde tengamos la materia prima. Estos son hornos EVA que los promueve el INIFAP. Son hornos transportables y también con rendimientos superiores al 30% sobre la base seca. Y ya de las últimas tecnologías que se tienen o que se están utilizando para producir carbón son este tipo de hornos. Son hornos tipo cero emisiones. Estas fotografías las tomo con permiso de la empresa Carbosur con la que hemos trabajado. Se llaman hornos cero emisiones, son de tecnología ucraniana. Aquí ya se requiere una inversión mucho más alta. Sin embargo, es posible que tengamos, que podamos beneficiarnos más de este tipo de tecnologías. Si ustedes observan, esta es una cámara. Está construida con 4 compartimientos. Está, pues aquí en el lado derecho, donde tengo el cursor, pues está llena de leña, ¿verdad? Aquí en el lado izquierdo es la misma cámara que ya se descargó de leña. Lo que podemos observar a simple vista, pues es el rendimiento que nos dan este tipo de hornos. ¿Sale? Es un rendimiento muy alto. Tenemos algunos estudios también con ellos y son rendimientos cercanos al 40% sobre la base anhidral. La desventaja de este tipo de hornos es la inversión que ya se requiere para ellos. La mano de obra también, pues que hay que capacitar para poder operarlos, porque ya podemos controlar ciertas variables que nos ayudan a mejorar la calidad de ese carbón vegetal. Bien, ¿qué es la calidad de los combustibles? En México nosotros compramos el carbón prácticamente mediante, pues simplemente aspectos visuales, ¿verdad? No tenemos como tal una etiqueta de esa calidad del carbón vegetal, que sí la podemos generar. Nosotros hacemos ese tipo de estudios en la Universidad de la Sierra Juárez. ¿Qué estudios hacemos? ¿O qué es lo que evaluamos? Evaluamos el contenido de cenizas, el contenido de volátiles, el contenido de humedad y el carbono fijo.
Además, podemos calcular también o evaluar el poder calorífico superior de la madera, el índice del valor del combustible, la densidad básica y el poder calorífico inferior. Estos son parámetros que nos ayudan a determinar de manera objetiva la calidad de esos combustibles. Por ejemplo, entre ellos la humedad. Dice, la humedad es la causante de la disminución del poder calorífico del carbón. Dice, una de las ventajas que tiene el carbón vegetal sobre la madera es que la humedad aumenta muy poco al transcurrir el tiempo. Ya saben ustedes que la madera es un material higroscópico. La madera, así la madera natural, puede absorber, puede intercambiar humedad con el ambiente. Dependiendo, si ahorita, por ejemplo, que está muy húmedo, pues la madera absorbe humedad. Con el carbón eso ya disminuye un poco, ¿verdad? Entonces necesitamos evaluar ese contenido de carbón, ese contenido de humedad de la madera a través de algunos equipos que tenemos en la institución, muflas, balanzas y pues fórmulas que ya existen en normatividad internacional. Esa es una. Otra es la materia volátil, la cantidad de volátiles, que son los residuos líquidos y alquitranosos que no fueron eliminados completamente durante el proceso de carbonización. Un buen carbón tiene cerca de un 30% de sustancias volátiles. Este es un parámetro que sí podemos nosotros modificar o podemos controlar durante el proceso de pirólisis. Dice, por ejemplo, un carbón con mucho material volátil se enciende rápido, pero al quemar produce mucho humo. Y si nosotros nos dedicamos a la cocina, sabemos que mucho humo nos hace daño, ¿verdad? Afecta demasiado. Otro parámetro muy importante que necesitamos evaluar es el contenido de cenizas. ¿Por qué? Porque si tenemos especies forestales que producen mucha cantidad de cenizas, entonces eso se convierte en un problema. Un buen carbón debe tener alrededor de 0.5 hasta el 5%, dependiendo de la especie. También el contenido de cenizas lo evaluamos tenemos algunos equipos para evaluarlo, pues simplemente son muflas, balanzas y pues fórmulas que ya existen en la literatura. El carbono fijo, nosotros realmente compramos, o en la normatividad internacional se compra el carbón por la cantidad de carbono fijo. El carbono fijo no es más que al 100% le restamos la cantidad de materia volátil y le restamos la cantidad de cenizas y con eso obtenemos el carbono fijo. Mientras más alto es esta cantidad, quiere decir que el carbono fijo es mucho mejor. Dice, el contenido de carbono fijo en el carbón vegetal varía desde 50%, que sería un carbón vegetal, pues no muy bueno, hasta un 95%, que sería un carbón muy bueno, de mucha calidad. El detalle está en que a nosotros no nos compran el carbón por la calidad, ¿verdad? Si nosotros queremos vender carbón y les decimos, es que este carbón tiene un 95% de carbono fijo, pero vale casi el doble, así, pues no, ¿verdad? No te lo puedo comprar. No nos compran por calidad, nos compran más por cantidad del carbón vegetal. Otro parámetro es el poder calorífico. Eso lo evaluamos mediante un equipo que es una bomba calorimétrica. Contamos también con unos equipos en la universidad. Y se define como la medida del calor liberado por la combustión completa. ¿Sale? Quiere decir cuánta energía me genera un gramo de carbón vegetal. Aquí más o menos se ve en la imagen, ese es un crisol, tenemos aquí un cubo de carbón, nosotros lo quemamos y podemos medir cuánto calor se genera en esa combustión. Otros estudios más que también nos interesan, otros datos más, uno de ellos es la densidad básica. Les comentaba que es un parámetro muy importante. Maderas que tienen una densidad básica alta producen un carbón que también es de una densidad alta, ¿verdad? Un carbón pesado. Nosotros podemos producir carbón también con madera de pino, pero la madera de pino tiene una densidad básica media que tiene alrededor de 450 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como es baja, ¿verdad?, la densidad, entonces el carbón también es un carbón que no pesa. Hay algunas técnicas para incrementar esa densidad, pero entonces un parámetro importante es la densidad básica. Nos interesa conocer el rendimiento en cuanto a la transformación de leña a carbón. Quiere decir, necesitamos saber exactamente cuánto estamos ingresando al horno y cuánto estamos obteniendo. Podemos decir, estoy metiendo tantos kilogramos de madera y estoy obteniendo tantos kilogramos de carbón. O estoy metiendo tanto en volumen y estoy obteniendo también tanto en cuanto a kilogramos. Entonces, para eso utilizamos ciertos equipos que son básculas
Es importante hacerlo para saber exactamente qué rendimiento tenemos en cuanto a los estudios que estamos realizando. Para el consumo nacional, como les mencionaba, se determina bajo ciertas características macroscópicas, tales como el peso, sí, ¿verdad? Si está pesado, el tipo de madera, ¿de dónde, de qué es este carbón que tienes? Ah, pues es de encino, es de mezquite. El contenido de humedad, la dureza, el brillo, si emite muchos humos, y entre ellos el poder calorífico. Sin embargo, dice, su comercialización se basa en conocimientos empíricos, como la duración del encendido, la producción de chispas y la cantidad de cenizas que deja al quemarse. A nivel internacional sí existe normatividad para poder comercializar. Hay normas alemanas, normas europeas, Estados Unidos tiene sus normas, Japón tiene sus normas, y nosotros queremos exportar carbón, pues nos van a pedir esos parámetros de calidad. Nos van a decir, ¿sabes qué? Tu carbono debe tener, por ejemplo, para Europa, un 9% de volátiles, un 75%, 80% de carbono fijo. Y entonces necesitamos esos datos que les estoy mencionando. Hemos hecho algunos estudios, no solamente con encino, sino también con otras especies que cohabitan en los bosques de la sierra, en los bosques en donde nosotros trabajamos, entre ellos almos, arbutus, myrcine, persea, prunus y otros encinos más. Y evaluamos la calidad que obtenemos de ese tipo de carbón. ¿Por qué lo hacemos? Porque no solamente se puede utilizar el carbón, el encino para producir un carbón vegetal de calidad. Cuando nosotros cuando nosotros controlamos el proceso, podemos obtener carbón de buena calidad de diferentes especies. Evaluamos la calidad del carbón en hornos media naranja. Este fue en Ixtlán de Juárez. Tuvimos algunos parámetros: contenido de humedad, materia volátil, carbono fijo, aproximadamente 77%, que es un valor bastante aceptable en cuanto a esa producción de carbón. ¿Sale? Evaluamos la calidad del carbón vegetal también de los hornos cero emisiones. Tuvimos un carbono fijo de 78%. Aquí el rendimiento les mencionaba que fue como del 38% con base en la materia anhidra. Algunos comentarios para cerrar esto es que se requiere investigación en especies propicias para cultivos forestales destinados a la producción de energía. Es decir, no solamente cosechar lo que ya tenemos, sino invertir también en cultivos destinados a la producción de energía. Vamos a seguir utilizando energía para cocinar, para calentarnos. Los combustibles fósiles, esa era está por terminarse, ¿verdad? Son demasiado caros, contaminan demasiado. Entonces tenemos que ver hacia combustibles un tanto más amigables. Es importante la transferencia tecnológica para divulgar entre empresarios y la sociedad las mejores experiencias. El estudio de mejores tecnologías para la conversión de biomasa forestal. Esto es importante, formular una política energética nacional para la leña y el carbón vegetal, cuyo objetivo debe ser nacional y pues asignar los recursos necesarios para la demanda de leña que exige estas acciones a nivel nacional. Ya en el proceso, realizar un secado natural de la madera para tener un bajo contenido de humedad y obtener un mayor rendimiento. Uno de los parámetros que son muy importantes para la producción de carbón vegetal es el contenido de humedad que tiene la materia prima, el contenido de humedad que tiene la leña. Si la madera está muy húmeda, sí se puede, de hecho sí se puede transformar en carbón, pero el rendimiento es muy bajo. Es deseable que se tenga que hacer un presecado. Durante el proceso de producción, el proceso de encostalado, se genera mucha carbonilla o el cisco que le llaman. Eso también se puede aprovechar para elaborar briquetas, incrementar el rendimiento de los hornos, homogenizar los criterios de calidad para la venta de carbón en México. No es posible que lo sigamos vendiendo así todavía en costales, van en sacos de 23 kilos, sin ningún indicador de esa calidad, ni de origen ni nada. Mejorar la presentación del producto con las características del carbón, entre ellas contenido de humedad, materia volátil, ceniza, carbono fijo, que es los que les mencionaba, y de esta forma darle un valor agregado. Estas las tomé de una empresa de la parte norte, Noram de México. Así rápidamente para cerrar, les voy a hablar acerca de este proyecto de transferencia de tecnología que recientemente terminamos en la comunidad de San Miguel Abejones, aquí muy cerquita de Ixtlán de Juárez, a 1 hora y media más o menos. Es nuestra primera experiencia como institución extensionista de la CONAFOR
y tratamos de que nos saliera lo mejor posible. El proyecto se llama Construcción y Manejo de Hornos de Ladrillo tipo media naranja o similar al media naranja argentino. El proyecto tiene que ver, o la transferencia de tecnología, tiene que ver con la construcción de un bloque de 4 hornos de carbón, de 4 hornos de ladrillo para producción de carbón. Estos hornos tienen una capacidad de 9 metros cúbicos aproximadamente. Y la asesoría que nosotros brindamos como institución tuvo que ver desde la construcción de esos hornos. Es verdad que no los construimos, pero conocemos a las personas y estamos ahí con ellos para que se dé ese proceso de transferencia de tecnología, ese proceso de acompañamiento para poder construir estos hornos. Pues aquí hay unas fotografías, ¿verdad? De la cimentación, cómo se va construyendo el horno, cómo quedan terminados. Aquí ya están produciendo carbón y el carbón que se está obteniendo. También el proceso tiene que ver, el paquete tiene que ver con la capacitación. El paquete tecnológico incluía la construcción de 4 hornos, que les mencionaba, de 9 metros cúbicos, la adquisición de una rajadora de leña, que es la que aparece aquí en la fotografía superior, la adquisición de equipo de derribo o de equipo de dimensionado. Generalmente, dependiendo de la región en la que estemos, las trozas llegan grandes, pueden llegar hasta de 8 pies o 60 metros de encino, y es necesario dimensionarlas en el área de producción de carbón vegetal. Entonces incluye también la adquisición de motosierras para equipo, que es el dimensionado, ¿verdad? Incluye la capacitación para el uso de estos equipos para a las personas de la comunidad. También lo que tiene que ver con el proceso de llenado de los hornos, el acomodo de la leña, el proceso de pirólisis, cómo se controla, el cerrado. También se adquirió por parte de la CONAFOR una cocedora de sacos. Lo que les mencionaba hace un momento, que es importante que nosotros mejoremos la presentación de ese carbón que estamos vendiendo. O sea, que ya no lo vendamos así, ¿verdad? En costales. De inicio, pues sí, ¿verdad? Porque apenas estamos empezando con esto, pero la idea es que más adelante lo podamos comercializar en sacos de 3 kilos, con una etiqueta, con un nombre, con una marca del carbón que se está produciendo, una etiqueta de esa calidad que me diga de dónde proviene, que es de bosques certificados, por ejemplo, ¿verdad? Que son bosques bajo manejo. Calidad en cuanto a cenizas, no sé, carbono fijo, poder calorífico, volátiles. Eso es muy importante que se pueda hacer. Entonces incluye esa capacitación. Y también, pues maquinaria. La maquinaria que aparece ahí es la rajadora, la báscula, una báscula, porque es importante. Pues a veces nada más llenamos el costal y decimos, pues ya está más o menos como que ya tiene 20 kilos, ¿no? O como que ya tiene 22 kilos. Pero sí es importante que lo aventamos como debe ser, porque si no empezamos a perder, ¿verdad? Si a cada costal estamos aventando 2 kilos de más, resulta que al final de tener, no sé, 400 costales o 200 costales, pues estamos perdiendo mucho producto. Herramienta manual también que se utiliza para rajar leña, o sea, las dimensiones de los troncos que llegan son troncos grandes, pues hay que abrirlos. Tenemos la rajadora, pero también tenemos herramienta manual, la báscula que les mencionaba y una cocedora de sacos. Y esto es lo que incluye el paquete tecnológico. Recientemente terminamos con la comunidad San Miguel Abejones. El evento demostrativo fue el 22 de junio pasado, apenas hace algunos días. Recién entregamos nuestro informe final y esperamos la evaluación. Además de esto, nosotros le entregamos a la comunidad una ficha técnica de ese carbón vegetal. Y en esa ficha técnica son los estudios que realizamos en nuestra institución. Durante el proceso de capacitación, pues estamos con ellos, los invitamos también a la universidad para que ellos vieran qué es lo que realmente le hacemos al carbón, cómo lo evaluamos, y les entregamos una ficha técnica. Perdón, en esa ficha técnica aparecen los datos de calidad de ese carbón vegetal, que se pueden utilizar para ponerle una etiqueta. Queremos seguir trabajando todavía con ellos. Tenemos algunos estudios pendientes, un poco más de investigación en cuanto a la calidad de ese carbón vegetal, en cuanto a elaboración de briquetas, y ojalá tengamos la oportunidad de presentar resultados un poco más adelante.
Y pues es todo. Gracias por la atención. Faustino Ruiz Aquino. Nosotros estamos en la Universidad de la Sierra Juárez. Si tienen interés en que evaluemos la calidad del carbón vegetal de alguna de sus comunidades, con mucho gusto lo podemos hacer a través del Departamento de Promoción al Desarrollo de nuestra institución, para que sepan exactamente qué calidad tiene ese carbón que ustedes están generando. Pues muchas gracias por la atención y quedo atento para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, porque ya saben la sesión de preguntas un poco más adelante. Muchas gracias, Inge. Él es el maestro en ciencias Óscar Francisco Mijangos Ricardés. Es ingeniero químico ambiental por el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Cuenta con estudios de posgrado en ciencias de conservación y aprovechamiento de recursos naturales por el Politécnico Nacional, en química fina avanzada por la Universidad de Córdoba, España también. Se ha desempeñado en el ámbito público y privado en diferentes instituciones como el Gobierno del Estado de Oaxaca, Biotécnica Internacional, Amaranto de Mesoamérica, Reciclapapel, entre otras. Es profesor investigador y actual director del Instituto de Estudios Ambientales en la Universidad Sierra Juárez UNSIC. Las asignaturas que tiene a cargo son química ambiental, auditoría ambiental, generación de residuos sólidos, fisioquímica, a nivel pregrado y a nivel posgrado, contaminación del aire y cambio climático, bases de la gestión ambiental e impacto socioambiental. Cuenta con diferentes publicaciones en revistas internacionales y nacionales. Colabora en el Programa Estatal de Cambio Climático de Oaxaca y también es director de proyectos de vinculación de proyectos con comunidades, como monitoreo comunitario de agua y suelo con las comunidades de la Sierra Juárez, gestión ambiental en diversos municipios, fabricación de carbón activado a partir de biomasa, extracción de metabolitos secundarios y aceites esenciales, entre otros, bajo financiamiento de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, programas de pequeñas donaciones del PNUD y fondos nacionales y municipales. Ha dirigido diversas tesis de nivel pregrado, tiene reconocimiento como revisor de la sexta comunicación del IEPCC y como profesor de tiempo completo por la Secretaría de Educación Pública. Como se comentaba también, pues también está dentro de los asesores técnicos de la CONAFOR a través de la institución extensionista de la UNSIC en los paquetes tecnológicos de carbón activado a partir de biomasa de especies forestales, extracción de aceites esenciales de plantas medicinales, tecnología para la producción de carbón vegetal en hornos tipo media naranja y redes comunitarias de monitoreo de agua. Entonces, sin más, maestro Óscar Mijangos, le cedo el uso de la palabra para que dé continuación con la siguiente temática. Bueno, a manera de introducción voy a platicar cómo nace esta idea de crear carbón activado. Bueno, como ya les platicó el doctor Faustino, nosotros en la Universidad de la Sierra Juárez, cuando se da todo este proceso de ingresar como institución extensionista, pues ya el doctor Faustino por muchos años ha sido su línea de investigación, trabajar con carbón vegetal en propiedades físicas y en la elaboración del mismo. Y bueno, haciendo esas preguntas decíamos, ¿por qué no utilizar carbón vegetal que él ya tiene y activarlo? Ahorita platicaré por qué se le llama carbón activado y por qué en los últimos años ha sido una tendencia. Bueno, esta es más o menos la estructura que vamos a ver. La que sigue, por favor. A nivel químico, nosotros sabemos que la biomasa es una fuente de energía y esto ha permitido también explorar nuevos formas o fuentes de obtener energía, lo que les decía también la presentación anterior, pues algo fundamental que hoy como sociedad necesitamos es obtener energía. Y tenemos biomasa primaria, que generalmente está en los bosques, en las plantas, y secundaria, que ya es de un proceso a posteriori, como el acerrín, por ejemplo, que veremos en esta presentación. Y el carbón vegetal, pues ha sido todo un proceso estudiado, como lo vimos anteriormente, y ya hay, digamos, diversos métodos para obtener este carbón vegetal. Y pues generalmente cuando tenemos residuos de biomasa, que puede ser, decíamos, de la industria forestal, de la agricultura, de procesos incluso como la comida, ¿no? Entonces nos vemos en la necesidad de qué hacer para obtener energía a partir de ello. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es el carbón activado o por qué se llama carbón activado? El carbón vegetal
por sus características, es altamente absorbente. Aquí quisiera yo hacer una diferencia entre adsorción con D y absorción con B. La absorción con D, ¿no? Significa adherir a una superficie sólida. Y generalmente en nuestros hogares, pues el carbón vegetal, aparte de proporcionarnos una fuente de combustión y de calentamiento, también se utiliza pues para los malos olores, ¿no? Yo recuerdo ahí, por ejemplo, mis abuelos poner un trozo de carbón vegetal en el refrigerador y a mitigar, ¿no? Esta parte de los olores. Lo que vamos a hacer con el carbón activar es potenciar ese poder absortivo, ¿no? Que tenemos de olores o de sustancias que nosotros consideramos tóxicas y que generalmente necesitamos quitar de un medio. Puede ser aire, agua o suelo. Entonces, a partir del carbono vegetal, o del carbón vegetal, pues, o mineral, también se puede poner, voy a incrementar o potenciar en función de su superficie de contacto. Voy a tratar de ser lo más sencillo porque esos son términos mucho de fisicoquímica y química y muchas veces pues no lo comprendemos, ¿no? A cabalidad. Hagan de cuenta que un gramo de carbón activado puede desplegar una superficie de 1500 metros cuadrados, o sea, es demasiado. Eso le da un poder, como decía, de potencial de absorber, por ejemplo, olores o sabores, etcétera, inmenso. Y es preparado artificialmente, o sea, en la naturaleza no encontramos como tal carbón activado. Esto hace, ¿no? La activación que vamos a ver, física o química, o la combinación de ambos, que los poros se abran más. Y eso hace que también tenga en su modelo estructural, que nosotros le llamamos generalmente esférico, aunque el carbón activado no es esférico, pues este poder absortivo. Ya por, digamos, convención internacional, aquí les pongo la UPAC, que es, digamos, como la Organización Internacional en Química, ya define que es un carbón activado. Y generalmente está, como vemos en la imagen, por moléculas del adsorbato, es decir, lo que necesito adherir a esa superficie, y hay microporos, mesoporos o macroporos, y generalmente el carbón activado tiene esta combinación, ¿no? De pequeños poros a grandes poros. Cuando hablo, no se imaginen poros de más de 1 milímetro, generalmente es en escala nano, ¿no? 10 a la -9, por ejemplo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tiene también de peculiar el carbón activado? Que tiene una naturaleza anfótera. Anfótera significa ambos o ambivalente. Lo voy a tratar de explicar con la cuestión del agua. El agua es una molécula que se puede comportar como ácido o como base, y eso le da una característica fenomenal para el planeta donde vivimos, porque o sea, eso origina gran parte de la vida. Entonces, igual es el carbón activado, tiene una característica para atraer ciertos grupos funcionales que dan, por ejemplo, el impacto ambiental de colorantes en agua, ¿no? Entonces puede obtener o adherir, pues, compuestos de carácter básico y compuestos de carácter ácido, ¿no? Y ya se imaginarán que uno de los parámetros fundamentales en carbón activado, pues es el pH. Para los que no saben qué es el pH, es una actividad a nivel micromolecular, ¿no? Nosotros le llamamos en función de moléculas y aniones cationes, y es lo que permite, por ejemplo, a través de los procesos biológicos, la vida, ¿no? El caso de la sangre, del agua, etc. Entonces, en esta imagen, si nos damos cuenta, pues puede capturar, yo le llamo capturar, es adherir compuestos orgánicos, no orgánicos, polares, no polares, por ejemplo, contaminantes de suelo, contaminantes de aire, contaminantes de agua, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, hasta ahora la literatura reporta dos métodos y la combinación de ambos, es decir, un método físico donde generalmente es temperatura,
¿no? Lo que interviene principalmente, y generalmente se manejan hasta 1100 Celsius. Se maneja bajo condiciones de atmósfera inerte, es decir, muchas veces se desplaza el aire convencional por nitrógeno o con oxígeno o con vapor de agua o incluso dióxido o monóxido de carbono. Es un proceso interesante porque lo vamos a ir viendo. Alguien pues sabe cuánto puede costar 1 kilogramo de carbón vegetal en el mercado, pero si ustedes googlean, por ejemplo, cuánto me cuesta carbón activado, hay diferentes precios en función de lo que yo necesite. No es el mismo carbón activado que yo voy a utilizar para mi pecera o para un producto de belleza o para el laboratorio, ¿no? Grado analítico. Por ejemplo, en la red, en Mercado Libre, pueden encontrar 25 kilos, por ejemplo, a 1,700 pesos, ¿no? Échenle cuentas, 1 gramo estará como en 65, 70 pesos. Entonces, hay también muy baratos, ¿no? Como no sé, presentaciones de 250 gramos y que generalmente están en 1,000 pesos, ¿no? Entonces, es muy caro, digamos, el carbón activado, pero también es un proceso un poco tedioso en función de las condiciones del laboratorio. Y el método que nosotros proponemos, este es un paquete tecnológico que primero tuvimos que diseñarlo a escala laboratorio para después empezar a hacer las pruebas y afortunadamente en las convocatorias de CONAFOR hemos tenido muchos llamados. Parece que va a venir un grupo de personas de Quintana Roo, ¿no? A ver este proceso de carbón vegetal que presentó el doctor Faustino y luego cómo nosotros activamos a una escala laboratorio, pero ya tenemos un gramaje, o sea, unas cantidades para producir. El método químico utiliza menos temperatura, pero utiliza, por su nombre, muchos reactivos que son de carácter ácido y básico. Generalmente el que más se utiliza en la literatura es el ácido fosfórico y se recomienda lavados para ajustar el pH y de ahí ya queda activado y ya se puede utilizar. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál ha sido el boom del carbón activado en los últimos años? Pues para remediar aguas contaminadas con colorantes o compuestos como plaguicidas. Ahorita estamos viendo también un boom en la industria farmacéutica y de cosméticos. Hay pastas de dientes con carbón activado, jabones. Incluso yo platico en tono de broma de que hay ya microdosis de carbón activado, uno las ingiere y supuestamente hay todo un proceso de limpieza del intestino y de algunos órganos, ¿no? También para recuperar ciertos solventes en la industria o en laboratorio, para biotecnología, para cultivos in vitro, para eliminar, por supuesto, olores, sabores y colores. En la cuestión de los vinos, en la enología se utiliza mucho para dar ciertas coloraciones a los vinos a partir de la uva, o para cuestiones de vinagres, de azúcares, etcétera. Y pues tiene una gran aplicación y generalmente de todo el carbón activado que se produce a escala mundial, pues el 80% se utiliza para procesos líquidos, ¿no? O sea, sí hay para procesos, por ejemplo, de contaminación atmosférica, se hacen torres de absorción, se hace pasar flujos de contaminación, por ejemplo, de un proceso, y pues automáticamente ya los que han estudiado contaminación del aire, ya hay ciertos parámetros que tiene la normatividad. El que sigue, por favor. Bueno, pero lo que les decía, ¿qué es la absorción y por qué es importante estudiarla? Bueno, es un proceso superficial, físico, también hay absorción química y generalmente yo siempre lo pongo la absorción como el juego de las sillas. Si alguien de ustedes ha jugado las sillas, donde falta siempre una silla y alguien se va a quedar sin esa silla, pues más o menos es así. Si ven este cuadro del lado derecho, la partícula de carbón activado tiene posiciones ya disponibles, que son los poros, microporos y mesoporos, y el contaminante o el adsorbato que a mí me interese adherir va a irse colocando. Por tanto,
va a haber un proceso, si llamamos absorción física, donde débilmente se van a adherir, pero pasado un tiempo o condiciones de temperatura, va a ocurrir una desorción, es decir, como que se libera ese espacio, ¿no? En términos de contaminantes, a veces conviene mucho la absorción física porque los adhiero un momento, paso ya el carbón activado con ese contaminante a otro medio y hago la desorción y automáticamente puedo rehabilitar mi carbón activado. En procesos químicos es más interesante porque se hacen unos enlaces. Los enlaces siempre me gusta a mí platicarlo también en función de una relación humana. O sea, hay relaciones donde se transfiere totalmente, ¿no? Por ejemplo, puede ser un sentimiento o algo material, y otras relaciones donde hay un compartir. Generalmente el carbón activado funciona bajo enlaces, nosotros les llamamos de compartir, que son los enlaces covalentes, ¿no? Entonces están ligados bastante tiempo, no son fuerzas débiles las que lo mantienen y puedo ocupar un espacio. Esto se va complicando porque en los estudios puede ser que solamente pueda tener una capa. Imaginemos que hago una paleta y la quiero recubrir de chispitas de chocolate, entonces paso mi paleta en una cama de chispitas de chocolate y se formará una sola capa. Si la vuelvo a pasar, corro el riesgo de que se caigan algunas chispitas de chocolate o que ya no adhiera más chispitas de chocolate, pero en los estudios de carbón activado se ha encontrado que se pueden formar múltiples capas alrededor de la primera capa, digamos, o sea, recubrimientos, y eso es muy interesante a través de absorción química. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tenemos que evaluar? Porque, bueno, puedo seguir el procedimiento que ahorita veremos para activar el carbón activado y decir, yo ya tengo mi carbón activado, aquí está, ¿no? Se ve, ¿no? Está pulverizado porque generalmente el tamaño de partícula es muy pequeño, contrastando con lo que les decía de la incidencia del área superficial, 2.500 metros cuadrados, ¿no? Que es demasiado. Pues necesito saber en qué concentración tengo el adsorbato, es decir, el material que quiero absorber, el tamaño de partícula, el pH, la velocidad, el tiempo, hacer cinéticas de absorción. Y todo esto suena un poco complejo porque dices, bueno, yo lo que quiero es carbón activado. Sí, pero yo quiero carbón activado ¿para qué? Y quiero saber si sí es carbón activado, ¿no? Que no me estén vendiendo o que me estén dando en laboratorio un carbón que tenga fuerzas intramoleculares muy débiles y que al rato no absorba lo que yo necesito. Entonces tiene que diseñar todo este proceso muy similar a lo que les platicaba en carbón vegetal el doctor Faustino en cuestiones de calidad en propiedades físicas del carbón, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, estos son como lo que nosotros tuvimos que diseñar a partir de un método químico, tomando carbón vegetal, que era la primera idea, ¿no? O sea, decir ese carbón que viene del proceso de pirólisis de carbón vegetal, producción de carbón vegetal a partir de encino, que generalmente en las regiones se da, pues quiero probarlo, pero nos encontramos también con un residuo biomásico que es el acerrín, y lo tenemos que comparar ya con un carbón activado comercial. Entonces tenemos tres fuentes de carbón activado, vuelvo a repetir, carbón vegetal, acerrín y carbón activado comercial, ¿no? También encontramos, ¿no? Variaciones en el método químico que ahorita iremos platicando, utilizando ácido fosfórico, utilizando ácido sulfúrico, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, lo que también necesitábamos probar y para dar la certeza de que el método de activación es ideal o es óptimo, pues es que en realidad haga remoción de un adsorbato y entonces hicimos un diseño en función de colorantes. Colorantes que son de uso de laboratorio, pero que por ejemplo el azul de metileno se utiliza mucho en la industria de la mezclilla para dar tintes, por eso si han visto ahora las etiquetas de esta, no voy a meter un comercial,
de esta empresa de jeans, pues recomienda el poco lavado, ¿no? De esos jeans, porque cada que se lava se decolora, digamos, y ese colorante que no es orgánico, pasa a la matriz agua y da mucha afectación a la cuestión de vida acuática, por ejemplo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿dónde obtuvimos nuestro carbón vegetal? De la comunidad de Capulalpan de Méndez. Ahí el doctor Faustino hizo los estudios de calidad de ese carbón. Nosotros tomamos una pequeña cantidad, el aserrín de algunos aserraderos de aquí de Ixtlán, y empezamos a diseñar, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, este es el método para obtener carbón activado a partir de carbón vegetal. Lo primero que se hace es impregnar con el ácido. Puede ser ácido fosfórico o ácido sulfúrico. ¿Cuál es el problema del ácido sulfúrico? Que cuando se activa ya en el proceso de carbonización, que sería el segundo paso, automáticamente es muy tóxico. Entonces hay que tener muchas medidas de seguridad. Y vamos a ver que en cuestiones de rendimiento y poder de absorción del colorante, de los colorantes que pusimos a prueba, no es la mejor opción, ¿no? El ácido fosfórico no es tan tóxico. Cuando digo no es tan tóxico, no quiere decir que puedo exponerme, ¿no? A absorberlo literalmente. Entonces, el segundo paso es la carbonización a una temperatura de 110 por 4 horas en una estufa que está en laboratorio. Luego se pasa a una mufla que ya es con recubrimiento de cerámica a 450 Celsius. Después se hacen lavados y estos lavados tengo que llegar a un pH neutro. Aquí le ponemos pH neutro 7, pero en realidad es entre 6, 5, 8, ¿no? Y luego se tamiza, se pulveriza y se tamiza a malla 100, es decir, queda muy pequeña el tamaño de partícula, y eso es todo. Pero todo este proceso puede durar de 2 a 3 días, ¿no? El que sigue, por favor. En el caso del aserrín tenemos una ventaja, bueno, varias ventajas. Una ventaja principal es que es un residuo, o sea, muchos aserraderos quieren deshacerse del aserrín. En segunda, no te lo venden, ¿no? O sea, te dicen, pues llévate 1 kilo, 2 kilos. Pero ya para activarlo resulta ideal porque no tenemos que pasar por el proceso de fabricar el carbón vegetal en un primer momento y después activarlo, sino automáticamente pasamos de aserrín a carbón activado. Se hace lo mismo, se acondiciona el aserrín, hay una impregnación ácida, se activa mediante carbonización, se lava hasta pH neutro y se seca la muestra, ¿no? La muestra en ambos casos, a partir de carbón vegetal y de aserrín, se tiene que realizar un secado, ¿no? Generalmente en estufa a 120 por 12 horas o 24 horas. La que sigue, por favor. Bueno, se obtuvieron los rendimientos. Ahorita presentaré así rápidamente qué rendimientos tenemos. Y se diseñó un sistema para probar los colorantes. Cuando se hacen los diseños de experimentos, y quiero recalcar lo siguiente, ¿por qué tenemos que probar que en realidad este funciona el carbón activado? Porque si no, pues no tendría una funcionalidad. Entonces, lo primero es ver el rendimiento, o sea, ¿cuánto rendimiento tengo si obtengo carbón activado a partir de carbón vegetal o de aserrín, ¿no? Que son las dos materias que hemos probado. Lo segundo es, en realidad, está absorbiendo, adhiriendo, pues, una matriz de colorantes o no, ¿sí? La que sigue, por favor. Y entonces se diseñó todo un proceso aquí no me voy a detener mucho, este modelo Taguchi, hicimos unos experimentos muy sencillos, con diferentes niveles y probando los colorantes. Aquí ya vienen las abreviaturas, pero se utilizó verde de malaquita, naranjado de metilo, verde de crisol, ¿no? Etcétera, ¿no? Perdón, azul de metileno. Y se hizo la matriz para diseñar los experimentos y ver la variable respuesta que nosotros en laboratorio le llamamos el poder de cuánto va a absorber en función de la longitud de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque en el espectro visible,
creo que todos nosotros acá sabemos los colores básicos. Generalmente se maneja de 280 nanómetros a 800 nanómetros. En esas longitudes de onda nosotros vemos los colores básicos, ¿no? Rojo, azul. Todos los colorantes ya tienen una longitud de onda definida y por obvias razones, pues si yo lo que estoy haciendo es poner en contacto mi carbón activado con una concentración conocida de colorante, yo estoy midiendo pues el color en un espectro, ¿no? Un espectro de UV visible o de ultravioleta visible, y automáticamente ya hago una, le llamamos correlación de esa longitud de onda y la concentración que haya removido, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, se hacen curvas de calibración. Todo este trabajo suena muy tedioso y han de decir, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer yo en un paquete tecnológico? Porque al final de cuentas, eh, para eso es la misión de estos paquetes tecnológicos, para ir equipando a una comunidad o a un grupo para que vaya, ¿no?, poco a poco conociendo estos parámetros. No son complejos, a lo mejor la terminología es un poco eh, eh, rebuscada, le digo yo, pero tenemos que medir. Y luego se midió, pues lo que les decía, la capacidad de absorción de estos carbones ya activados en función de cuánto colorante removieron. La que sigue, por favor. Bueno, se sacó el porcentaje de remoción de color, se hace análisis estadístico, muy interesante. El que sigue, por favor. Y aquí viene lo mero bueno, ¿no? Los resultados y discusiones. La que sigue. Bueno, en rendimiento, pues tenemos algo muy curioso. La materia prima que nosotros ingresamos, por ejemplo, de carbón vegetal activado con ácido fosfórico al 85%, nosotros tenemos una base de 100 gramos, es decir, metemos 100 gramos y obtenemos 95 gramos, es decir, tenemos un rendimiento del 95%, es muy bueno. Eso en la literatura les decía, el ácido fosfórico por excelencia es el agente activante para método químico. Con ácido sulfúrico bajo los criterios de seguridad que les platiqué, que es más tóxico que el ácido fosfórico, metemos igual 100 gramos y nuestro rendimiento está en el 90-91%, un poquito abajo. En el acerrín, ¿qué pasa? Pues si ustedes han agarrado acerrín seco y lo tratan de pesar, pues 50 gramos ya se hace bastante cantidad. No pudimos llegar a 100 gramos porque quiero que lo visualicen en términos de laboratorio, que lo metíamos en crisoles o en estos morteros de porcelana, pues se copaban, o sea, se derramaba 100 gramos, entonces tomamos 50 gramos, pero ahí sí nuestro rendimiento es muy bajo, o sea, tenemos un 14-15%, es decir, de 50 gramos nosotros activamos 7.4 gramos, o sea, es muy poquito, ¿no? Entonces, en términos de rendimientos, ya llevamos una desventaja con el acerrín. La que sigue, por favor. Ahora, lo olvidaba, en términos de experimentos y ya trabajos, se han utilizado mezclas, por ejemplo, para obtener carbón activado a partir de cáscara de coco, de cáscara de huevo, de incluso materia orgánica, ¿no? Que ha dado muy buenos rendimientos, incluso de estas fibras de maguey se ha obtenido carbón activado. Incluso el de cáscara de coco lo van a encontrar ya en el mercado, que se utiliza mucho para la cuestión de peceras, ¿no? Es muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya muchas empresas internacionales están virando, ¿no?, a utilizar residuos que no tienen un costo de materia prima tan elevado y empezarlo a activar. Y también nos encontramos que las variables muy interesantes que van a afectar el rendimiento es la naturaleza del precursor, en este caso les digo acerrín, carbón vegetal o probar otras. Por ejemplo, hace un año me contactó un grupo de Baja California que ya hacía carbón vegetal a partir de mezquite y quería activarlo. Y es muy interesante, ¿no?, ir probando nuevas materias para ver cómo se comporta.
La temperatura de activación, que les digo, al menos en el método químico no es tan alto como sí en el proceso físico, y el tipo de agente activante, que en este caso queda demostrado que el mejor es el ácido fosfórico, ¿no? El que sigue, por favor. Bueno, se hacen las curvas de calibración, no me detengo mucho esto es más cuestión de laboratorio que se puede hacer aquí en la Universidad de la Sierra Juárez y se corre ese proceso y se le da los resultados para que el productor o quien ya esté en este tenor de producir carbón activado, pues vea que es factible, ¿no? El que sigue, por favor. Y aquí están las concentraciones en los procesos bajo el modelo, evaluando los 3 colorantes. Tampoco me voy a detener, me voy a ir más a los resultados. La que sigue, por favor. Aquí está la remoción de colorantes, ¿no? Ya hay en literatura que, por ejemplo, el acerrín ha dado muy buenos resultados. O sea, ahorita vamos a ver que en remoción de colorantes, el mejor para remover es el carbón activado de acerrín. De ahí viene el carbón comercial, activado, me estoy refiriendo, pero ya en la literatura ya lo han estudiado, ¿eh? No crean que, digamos, nosotros lo venimos a descubrir, o sea, ya está documentado. Simplemente, pues queríamos probar para ver esta ventaja, ¿no? De un residuo muy interesante. El que sigue, por favor. Bueno, acá están ya las interferencias, hizo el análisis estadístico para ir viendo cómo se comportaba el carbón comercial, activado comercial, el de acerrín, el de carbón vegetal, ya con las condiciones óptimas. Es decir, una vez que evaluamos todas las condiciones, por ejemplo, de tiempo, porque la absorción, lo voy a poner, vamos a suponer que estamos en una habitación con una persona que tiene una alta carga viral, por ejemplo, de la gripe, pues entre más tiempo esté en contacto con esa persona, es más seguro que yo adquiera pues la gripe, ¿no? O otra enfermedad, por ejemplo, contagiosa. Lo mismo pasa con el carbón activado, en teoría. Pero cuando uno ve, y esto ya entra en una parte que se llama cinéticas de absorción, llega un punto, es como cuando vamos a comer, ¿no? Imaginemos que somos invitados a un buffet, yo llego, empiezo a comer, pues llega un momento de saturación en que ya no me cabe más. Es lo mismo con el carbón activado. Va a llegar un momento en que ya no pueda adherir más, aunque yo le siga alimentando de colorantes o contaminantes. Y automáticamente o ya empieza a decaer su poder absortivo o automáticamente empieza a hacer la desorción que platiqué, empieza a liberar espacios, ¿no? Que es lo que menos quiero si estoy tratando una contaminación. En el caso del comensal, pues se retirará por obvias razones, o a lo mejor saldrá a caminar y luego se sienta una segunda vez, ¿no? Ya depende de cada quien. La que sigue, por favor. Bueno, se hicieron todos estos análisis, se ve el efecto de la dosis de carbón activado, porque también muchas personas, esto generalmente en los antioxidantes es muy común. Hoy ya se venden medicamentos o suplementos que son antioxidantes y mucha gente dice, bueno, me voy a tomar 5 pastillas de antioxidantes para retardar mi envejecimiento. La respuesta es que ya no es posible, ¿no? En primera, porque ya en términos de antioxidantes, los primeros años son cruciales, los primeros 5 o 6 años del individuo son cruciales donde sí debiese darse una alta concentración de antioxidantes para evitar enfermedades a largo plazo, ¿no? Ahora, en el caso de la absorción de carbón activado es lo mismo. Mucha gente pensaría, pues échale 100 gramos, ¿no? Si tienes 10 mililitros de agua contaminada, échale 100 gramos y va a adherir. Sí, pero si estamos evaluando que 1 gramo de carbón activado está en 2 pesos en promedio, voy a ponerle así un carbón activado término medio, pues estoy desperdiciando porque mucho de ese carbón activado no va a adherir, o sea, va a estar sobrepasado. Todo esto se tiene que analizar también al momento de colocar el colorante con el carbón activado. El que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el porcentaje de remoción que les decía, ¿no? Y esto es lo sorprendente, que con ácido fosfórico remueve de un 76 a un 97, eso nos dice la literatura, con ácido sulfúrico del 80 al 96, con carbón activado a partir de acerrín, este es lo interesante, del 96 a 97,
Y con carbón activado comercial, pues es obvio, o sea, ya está probado y testado de que tiene esas cualidades, más si es grado analítico, o sea, grado laboratorio. Y hay bastantes trabajos de dónde se ha obtenido carbón activado. Aquí, por ejemplo, viene un trabajo que se hizo removiendo azul de metileno con astillas de bambú. Vuelvo a repetir porque es interesante el azul de metileno, porque el azul de metileno es precursor del colorante de la mezclilla, ¿no? El color azul característico, ¿ok? El que sigue, por favor. Bueno, y también tuvimos que evaluar el efecto de la concentración inicial del colorante en la absorción, es decir, probar una concentración alta, una concentración media del colorante y una concentración inicial. Como estamos a escala laboratorio, tenemos esa cualidad o facilidad de hacer concentraciones artificiales. Artificiales le llamo a que controlo, ¿no? Porque ya en la naturaleza no voy a controlar cuánta concentración de contaminación voy a emitir al agua, por ejemplo, o emitir al suelo. O sea, eso es algo que no puedo tan fácilmente definir, pero en laboratorio sí. O sea, creo mi muestra contaminada artificial, le llamamos, y pruebo, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y también, como les decía, se evaluó el porcentaje de remoción de colorante, tanto con ácido fosfórico y ácido sulfúrico. El que sigue, por favor. Esto más que nada ya cuando se llegó a definir un solo colorante. Hagan de cuenta de un mar de variables que evaluamos, llegamos a las condiciones, nosotros en química le llamamos óptimas, y definimos ya un colorante. Dijimos, ya no vamos a seguir estudiando en condiciones óptimas solamente los tres colorantes, ¿no? Porque es muchísimo trabajo, mejor ya un solo colorante. ¿Y cuál es el colorante que nos interesa por ya ámbito comercial? Pues el azul de metileno, ¿ok? La que sigue, por favor, la que sigue. Ok. Y entonces empezamos a evaluar ya ahora las variables en función del proceso de absorción. Vimos el efecto del pH en la absorción. No hay una afectación significativa. La que sigue, fíjense. Eso es interesante, ir poco a poco como descartando qué variables sí afectan o no afectan. El tiempo tampoco es significativo. O sea, podíamos dejarlo 5 minutos, 10 minutos, media hora, hasta 2 horas máximo, y la absorción se comportaba en función del tiempo de manera similar. El que sigue, por favor. Entonces ya pH, tiempo de contacto va así, ¿no? El efecto del colorante utilizado no varía tampoco. En términos de química, generalmente son estos colorantes que utilizamos catiónicos, es decir, tienen carga positiva, iónica, y pues no lo vimos tan complejos. Aparte, generalmente esos colorantes tienen grupos funcionales, carboxílicos, fenólicos, que son muy comunes en los aromas, por ejemplo, ¿no? Por eso en la industria de la perfumería, a los catadores les dan o tienen estos medios de carbón activado para mitigar los olores, para no saturar las glándulas olfativas y puedan seguir catando los olores, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces ya llevamos 3 variables que no son tan significativas. También se hizo un análisis de regresión ahí para ir evaluando, ¿no?, los 4 tipos de carbón activado que se están comparando, y pues se obtuvieron modelos porque llegábamos a un punto muy interesante. Decíamos, bueno, de un rango a un rango, por ejemplo, de concentración se evaluó en laboratorio. Pero ¿qué pasaría si me salgo de ese rango de concentración, por ejemplo, una concentración mucho, mucho más mayor? Pues entonces estas ecuaciones se meten en un Excel, se pueden también modelar en otros programas, y se meten los variables y se corre el modelo y se ve ya un comportamiento, ¿no? Esa es la facilidad que nos da una vez que optimizamos un proceso de absorción, y es muy interesante. La que sigue. Claro, esto también se puede hacer más complejo en función de mayor información obtenida, y entonces se fue haciendo las regresiones, se fue haciendo modelados y se puede jugar ya con concentraciones que no estén optimizadas, que estén fuera del modelo estudiado. La que sigue, por favor, para que no los vaya yo entreteniendo. Bueno, en las condiciones experimentales encontramos que todos son buenos absorbentes,
que va a depender la absorción por obvias razones de la concentración del colorante, y también, pues lo interesante es que si se disminuye el material absorbente, en este caso el carbón activado, pues también hay procesos de absorción, que es lo que uno quiere, ¿no? O sea, absorber contaminantes o colorantes o aromas con poca materia prima de carbón activado. Eso es lo que queremos, pues, porque al final del día, vuelvo a repetir el ejemplo anterior, no me conviene tener 100 mililitros de agua contaminada y echarle 100 gramos de carbón activado, ¿vale? Por el precio, por el proceso para su obtención. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la capacidad de absorber. Encontramos, ¿no? De acuerdo a estas pruebas, que de acuerdo a la estructura de este carbón activado, pues tiene mayor afinidad por los contenidos de lignina, también alto contenido de celulosa, también se va en función de los microporos que tiene el carbón activado, y también, pues lo que decíamos, va a haber una competencia por los sitios de absorción de acuerdo a este carbón activado que se obtuvo, ¿no? De las diferentes materias primas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Pues la materia prima que tuvo mayor rendimiento, si vimos la tabla anterior, es la de ácido fosfórico al 85%. Se probó también con ácido fosfórico al 40%, pero aquí quiero hacer que visualicen lo complejo. O sea, probamos ácido fosfórico 85-40% para carbón vegetal, para serrín. Y probamos ácido sulfúrico al 85 y 40% para carbón vegetal y para el acerrín, ¿no? Entonces, era muy complejo. Entonces, el menor rendimiento lo vimos también con ácido fosfórico para el caso del acerrín, ¿no? Veíamos ahí que metimos 50 gramos y obtuvimos como el 14%, ¿no? De rendimiento muy bajo. También que los factores que más influyen, pues lo que decíamos en una lámina anterior, es la concentración inicial del colorante y la dosis de carbón activado. Entonces, hay que seguir explorando esta parte, porque ya pH, tiempo y tipo de colorante no influyen mucho. Ahora, tendría yo también que irme viendo a lo mejor otro tipo de sustancias que yo quiera remover, ¿no? También sería interesante, porque pues, solamente trabajamos con materiales catiónicos, ¿no? También se incrementa el poder absorbente en función, pues, de las concentraciones obvios del colorante, ¿no? Si tengo mayor colorante, sí va a remover, pero sería interesante hacer cinéticas o en tiempo, pues, variando mayores concentraciones de este colorante. El que sigue, por favor. En las condiciones ensayadas, pues se encuentra, dice que el porcentaje de remoción se incrementó proporcionalmente con el incremento de la dosis de material absorbente, es decir, tengo más material absorbente, absorbe más, ¿no? O sea, es directamente proporcional. Nosotros que nos dedicamos a química o los matemáticos les gustan mucho estas palabras de directamente proporcional, inversamente proporcional, pero eso quiere decir, pongo más material absorbente, tiene más. También que la absorción de colorantes se da mejor en un pH más básico, ¿no? Y tiene que ver con que son catiónicos estos colorantes. Y el tiempo de contacto, pues se optimizó en 2 horas. En 2 horas yo ya tengo para estas condiciones el mayor porcentaje de remoción, ¿no? El sistema demostró ser robusto, que es algo muy bueno. Es decir, que no es tan frágil que con por ejemplo, una escala de pH que pase de 8 a 9, me alborote todo. Y yo lo que quiero es que sea lo más estable posible. Y eso es muy bueno. La que sigue, por favor. Bueno, también con el análisis Taguchi optimicé mis experimentos, hice una regresión de datos para probar y llegar a las condiciones óptimas, y también que en capacidad de absortiva, o sea, para absorber, el carbón activado de acerrín tiene mucho mejores resultados, o sea, ligeramente que el carbón comercial, pero sí mayor que el carbón a partir de perdón, que a partir de carbón vegetal. Y entonces esto, lo decía anteriormente, me reafirma lo que dicen los estudios,
que sí el aserrín es una fuente para producir carbón activado sin pasar por carbón vegetal, ¿no? Es decir, una de las opciones. Por tanto, el aserrín y el carbón vegetal sí son buenos absorbentes debido a su capacidad de absorción y altas remociones de los colorantes. Ahora, algo que se me estaba olvidando decir, aparte de por qué nace esta idea de crear o fabricar carbón activado, fue porque nosotros en la universidad, pues ustedes saben que generalmente el agua que nosotros tomamos en una institución la provee el agua embotellada, el agua de garrafón. Y entonces se diseñaron unos filtros de agua a partir de un filtro de zeolita o carbón, de arena y grava, también se puede sustituir, y otro de carbón activado. Cuando nosotros adquirimos el carbón activado, un costal de 120, 125 kilogramos, pues era muy caro. Y entonces también dijimos, ¿por qué no a partir de ese carbón vegetal que produce el doctor Faustino, producir nuestro propio carbón activado para nuestros filtros, ¿no? Que también es algo muy interesante que se utilice en la industria del agua potable o para uso humano. La que sigue, por favor. Ya voy a acabar, no se estresen. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Una, pues que ya tenemos todo este embalaje de estudios en laboratorio para probar con carbón activado. Si se dan cuenta, el carbón activado ya es muy sencillo, 4 pasos, ¿no? Por método químico. Lo podemos hacer en una comunidad, pero toca a la universidad a través de sus laboratorios y sus profesores y alumnos realizar esos estudios de capacidad absortiva que ya están probados acá, digamos, nada más se replicaría como la metodología, y hacer la ficha técnica de que el carbón activado que estoy obteniendo a lo mejor de bambú o de un residuo, pues en verdad está cumpliendo, ¿no? Estas cualidades que necesito. Y para lo cual también sería interesante después llegar a cinéticas de absorción, ya con estas facilidades de que el carbón activado pueda ser utilizado no solamente en la industria farmacéutica, sino, por ejemplo, para prevenir o contener impactos en agua, en aire o en suelo. Algo que también necesitamos empezar a explorar como universidad, pues es empezar a hacer evaluaciones técnico-económicas, porque hasta ahorita podemos hacer, digamos, un costo-beneficio, pero ya trasladarlo a cuestiones de, bueno, de entrada no podemos producir 100 kilos al mes, ¿no? O sea, sería demasiado, o sea, viviríamos nada más para producir carbón activado, porque si vamos bajo esta tendencia de querer producir cantidad y no calidad, pues corremos un riesgo. Lo que sí podemos hacer es satisfacer necesidades propias de un mercado más local que podría utilizarse, vuelvo a repetir, en un laboratorio o como un insumo para un proceso. Quiero imaginar un invernadero, un vivero in vitro, etcétera, ¿no? Y evaluar la rentabilidad, por supuesto, ¿no? La materia prima sé que muchas comunidades la tienen, sería cosa de ir explorando. La que sigue, por favor. Bueno, eso ha sido todo a grandes rasgos lo que les platiqué del carbón activado. Es muy interesante porque estamos ante, me ha gustado mucho, y aquí ahorita que sea la ronda de preguntas, pues el doctor Faustino presentó esta primera parte que es muy interesante, carbón vegetal. Esta segunda parte viene a complementar, ¿no? De decir, bueno, ya produzco carbón vegetal, pero ¿qué puedo hacer con ese carbón vegetal aparte de usarlo para unas carnitas asadas? Pues también puede tener un valor agregado, porque les decía, en el mercado ustedes compren carbón activado y sale un poco caro, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Estamos aquí en la Universidad de la Sierra Juárez. Cuando nos quieran visitar, como en esta foto, tenemos imágenes más espectaculares para que puedan visitarnos. Gracias, maestro Oscar, por la presentación. Entonces vamos a recopilar algunas preguntas que se realizaron aquí en el chat. Hay una relacionada al primer tema para el doctor Faustino. Dice que qué posibilidades, Mauricio, hay de hacer carbón con gramíneas, por ejemplo, bambú. Su densidad es aproximadamente de 600-700 kilos por metro cúbico. Sí, hola, de hecho sí se elabora carbón a partir de bambú. De hecho se puede elaborar carbón de todas las especies que nosotros conocemos, ¿verdad? Se puede elaborar carbón hasta de los carrizos,
y del bambú también se elabora y es un carbón de muy buena calidad. Los estudios mencionan que el carbón que se elabora con bambú tiene un porcentaje menor en cuanto al contenido de cenizas y su combustión es una combustión muy limpia. Habrá que encontrar, ya se elabora carbón como tal, se puede hacer en diferentes tipos de hornos dependiendo del volumen que queramos procesar. Nosotros aquí en la institución tenemos un prototipo para elaborar carbón. Es un horno que se construye con un cilindro de aceite de 200 litros. A ese cilindro lo tenemos dentro de un espacio donde lo podemos cubrir prácticamente con arena o con tierra. Le dejamos una chimenea y cargamos la madera o con lo que nosotros trabajemos. Esos hornos tienen una capacidad aproximada de 100 kilogramos de biomasa y un rendimiento que hemos verificado dependiendo de las especies aproximadamente del 32 al 33%. Pienso que sería un buen inicio para poder elaborar este tipo de carbón. Pero sí, definitivamente se puede realizar, es un carbón de muy buena calidad. Además, si ese carbón que nosotros elaboramos con bambú lo activamos con lo que mencionaba el profe Oscar, entonces tenemos carbón activado de bambú. Si ustedes se meten ahí al internet y buscan aproximadamente en qué precio anda el kilogramo de bambú, de carbón activado de bambú, van a encontrar que anda oscilando los 1,000 pesos el kilogramo de carbón activado de bambú. Y se utiliza mucho para todo lo que mencionaba el profe Oscar, ¿no? Contaminación de aire, contaminación de agua, limpieza, perdón. Lo venden en bolsitas de 200 gramos y una bolsita está como en 200 pesos, ¿no? Entonces, sí es una alternativa para poder elaborar ese carbón y activarlo, sobre todo si queremos un valor agregado todavía. Sí, gracias. Gracias, doctor. Relacionado también con el carbón vegetal, una pregunta dice, en cuanto a la clasificación del carbón vegetal para el empaquetado, si se maneja alguna medida. Bien, generalmente depende más de la región. Se empaqueta en sacos bueno, si se vende a granel, así en costales, pues van de 22 kilogramos, ¿no? Que es lo que tratamos, que se vaya más o menos exacto. Si eso se mete en sacos pequeños, se pueden constelar de 2,5 kilogramos o hasta 3 kilogramos, pero va a depender mucho del cliente. O sea, si lo queremos para cierta cadena en particular y lo tenemos etiquetado, pues tiene que cumplir también con los requerimientos. Puede ser de 2,5 hasta 3 kilogramos. En las tiendas locales aquí en la región se venden esas presentaciones. Algunos ya con marca y otros simplemente con el papel craft, pero ya cosidos los sacos. Y sí tienen un valor un poquito más alto comparado con el saco que se vende de 22 kilogramos. Gracias. También hay una pregunta relacionada con carbón activado. Nos mencionan, hay diferente interés aquí también. Nos dicen de alguien que asesora una empresa social forestal productora de carbón en Pinal de Amoles, Querétaro, para poder recibir la asesoría para hacer carbón activado. ¿Cuál sería el procedimiento? Dice, hay unas felicitaciones de Teresa Osorio, de un corporativo empresarial forestal y ambiental. Bueno, Sí, si me permiten, yo diría nada más un comercial en el caso de CONAFOR. Hay convocatorias nacionales para la, digamos, implementación de paquetes tecnológicos forestales que están dentro de este catálogo que se mencionaba al inicio. Y ahí vienen la parte del proceso de reglas de operación de los apoyos del Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. Habría que participar, generalmente es a finales de año, y el proceso de recepción de solicitudes es en los meses de enero, febrero. Entonces, y viene la información de los aquí ponentes que nos acompañan. Entonces, adelante, maestro Oscar, si quiere complementarlo. sí, eso precisamente iba yo a comentar. Pues algo que se puede hacer es, como decía Ricardo, la cuestión de nuestra información, correos y creo que también teléfonos están ahí en el catálogo.
Y otra es, digo, a lo mejor avanzando, pueden mandar un correo, ahorita pongo mi correo y ya lo vemos acá internamente para que vayamos viendo. Quiero también dejar en claro que lo primero que tendríamos que hacer es tener esa materia prima, correr unas pruebas para ver qué tan factible es realizar la activación y ver el poder de absorción, ¿no? Y a lo mejor ya teniendo ese ejercicio preliminar, empezar a meter esta iniciativa en esta convocatoria que venga de transferencia de tecnología. Creo que es una muy buena opción a través de CONAFOR, ¿no? Entonces ahorita les escribo mi correo. De todos modos, tanto del doctor Faustino como mía, pues ya viene en el catálogo la información, ¿no? Gracias, maestro. También relacionado, dice, para purificar agua para uso humano, ¿qué pH debe tener el carbón activado para proceso de Eh, potabilización? Generalmente pH 7, ¿no? O sea, cuando se hacen los lavados, o sea, se hace un ajuste, nosotros le llamamos de pH indirecto, porque no se le mide el pH directamente al carbón, sino al agua de lavado. Entonces, el agua de lavado, cuando ya llegue a pH 7, automáticamente, o neutro, pues, que generalmente es 6, 5, 8, que es como lo que, cuando vemos, por ejemplo, análisis de agua natural, ese es el pH neutro, ¿no? No es exactamente 7. Entonces, como se trabaja con ácidos y bases también en el método químico, se tiene que lavar. Esa agua no se desecha, eso me faltó comentarles, no se desecha directamente al drenaje, sino se va almacenando en tinas y se verifica el pH antes de desecharlo. Nosotros aquí pues lo desechamos a una conexión que va a la planta de tratamiento de nuestra universidad, pero generalmente se va checando el pH que sea neutro, ¿no? Tanto para desecharlo como para que ya, digamos, ese carbón activado es óptimo. Entonces, para procesos de agua potable, generalmente es pH 7, ¿no? Igual procesos ¿cómo se llama esto? De belleza, cremas y todo, se tiene que hacer todas esas pruebas de pH, ¿no? Gracias. Hay una pregunta también relacionada. Dice, ¿qué posibilidad hay de hacer carbón con residuos de palma de aceite? Sí, Pero carbón vegetal, ¿no? sí, No lo precisa, seguramente. sí se puede elaborar. Entonces, lo que les comentaba hace un momento es que como son materiales que tienen una densidad baja, o sea, que no pesan mucho, entonces el carbón que se obtiene también es un carbón muy ligero. Y si ustedes recordarán, mencionaba que el carbón se vende por masa o por peso, ¿verdad? Lo vendemos por kilogramo. Entonces, a lo mejor va a ser mucho volumen y muy poco peso. Pero una de las alternativas para poder mejorar esa densidad del carbón es el briqueteado o elaborar briquetas con ese carbón de los desechos que ustedes quieran. Se puede elaborar, se compacta, ahí sí ya se utiliza. Se pueden hacer las briquetas hasta de manera artesanal. Se utilizan pues algunas harinas, algo así como un engrudo para poder unir todo el polvo, el cisco que se obtiene y hacer briquetas. No sé si han ido alguna vez a los supermercados a comprar un saco de carbón y resulta que todo el carbón tiene las mismas dimensiones, ¿verdad? Son algunas pastillas, algunos cilindros que son homogéneos. Esos son briquetas y se elaboran precisamente con residuos que quedan de todo de todo lo que es el proceso de carbonización. Entonces, para los residuos que menciona de coco y todo eso sí se podría, pero tendríamos que tal vez briquetearlos, ¿no? Gracias. Hay muchos comentarios con felicitaciones y también interés en tener este contacto con ustedes. Dejan algunos contactos de teléfono, de celular. Vamos a proporcionarles el chat para que también lo tengan y lo revisan más a detalle. También nos mencionan cuál es la calidad del carbón elaborado de ramas de pino en comparación con otros vegetales u otras especies. Sí, también lo hemos hecho aquí en la universidad. Hemos elaborado el carbón vegetal con madera de diferentes especies. Les comentaba que tenemos una unidad piloto para producción de carbón. Lo podemos hacer en el laboratorio, en una mufla con condiciones controladas, cuando tenemos muy poca biomasa,
Pero cuando ya tenemos más o menos un volumen considerable, lo podemos hacer en una unidad que tenemos aquí cerca y hemos elaborado carbón de pino, ¿sale? Y también ese carbón lo hemos activado, ¿sale? El detalle con esto, ¿verdad? Es que el carbón de pino, pues no pesa, es muy ligero. Esa es una. Además, que tiene una cantidad más alta de cenizas comparada con el carbón de encino. Y también que la cantidad de materia volátil, los volátiles, es más alta. Y como resultado, el carbono fijo que obtenemos es más bajo. Por ejemplo, el carbón de encino que les mencionaba en la presentación anda alrededor del 80% de carbono fijo, que es más o menos 78, 79, 80% de carbono fijo. Pero el carbono fijo de la madera de pino lo hemos medido aproximadamente en un 70%. No quiere decir que sea malo, quiere decir que tiene una cantidad pues, más alta de volátiles. Es ligero, pero se puede compactar. También tiene ciertas aplicaciones, ¿verdad? El carbón de encino, por ejemplo, se utiliza pues, para asar carnes, para la comida y todo eso. Y el carbón de pino, pues lo utilizan un poco más los herreros para cuestiones de forja y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, pero sí es un poco más baja la calidad comparada con el carbón del encino, de las latifoliadas que generalmente se trabajan aquí en la región. Gracias. Hay otra pregunta también relacionada. Dice, ¿el carbón de coco se realiza con la fibra o con la cáscara? Pues puede ser con las dos, se puede elaborar con las dos. O sea, con la fibra se puede elaborar lo mismo que con las palmas, ¿no? Con las ramas o lo que menciona el profesor, que hasta el acerrín, ¿no? Que se puede carbonizar como tal. De hecho, hay algunos estudios donde elaboran carbón vegetal a partir del acerrín. Ya después hacen briquetas y todo eso, pero se puede hacer con las dos, sí se puede elaborar. Hay que tener un proceso, no se puede mezclar, hay que tener un proceso por separado si queremos carbonizar la cáscara o queremos carbonizar la fibra. ¿Por qué? Porque son diferentes densidades y seguramente las temperaturas a las que tengamos que hacer ese proceso de pirólisis tienen que ser diferentes, pero sí se podría elaborar. Muchas gracias. Nos dicen, bueno, es una pregunta, dice que ¿qué tipo de colaboración tienen con la empresa Carbosur? Bien, les comento así rápidamente el antecedente. Carbosur, una empresa que se instaló en sus primeros días aquí en la región, en una comunidad cercana, San Juan Atepec. Nosotros los visitamos a ellos con unos colegas que vinieron de Michoacán y de Durango, precisamente por el interés que se tenía sobre esa tecnología que es nueva, era nueva relativamente, y sigue siendo nueva en la región y en el estado y en el país, ¿no? Son muy pocos hornos de los que se tienen ahí. Fuimos para conocer el proceso, para ver cómo eran sus hornos, y ahí nos solicitaron a nosotros que evaluáramos el carbón que ellos estaban produciendo o empezaban a producir. Entonces ha sido más, hemos trabajado más como consultoría, como ellos, como promoción al desarrollo, que le llamamos, evaluando la calidad de ese carbón vegetal. Posteriormente ellos se cambiaron, están ahora en el Valle de Oaxaca, por el Parque Industrial de Magdalena Pascuetla, pero seguimos trabajando, evaluando la calidad del carbón que ellos producen. Más ha sido de esa forma la colaboración. Por eso pues nos han proporcionado información de la empresa, o sea, en cuanto a fotografía, ya vi que es material que se cuida, fotografías y cosas de ese tipo, ¿no? Si tenemos ahí colaboración con ellos. Excelente. No sé si pudiera haber alguna, siguen habiendo felicitaciones, si hubiera alguna otra pregunta que nos puedan compartir. Y dice también que hay, ¿qué posibilidad hay de hacer carbón activado con Xochicauhua? No sé si lo dije bien. Sí, Es, pues digamos que igual que el carbón eh, vegetal, se puede intentar, ¿no? O sea, lo podemos probar, hacer la prueba de viabilidad y empezar a correr los procesos de absorción. O sea, aquí lo importante no solamente es tener como tal físicamente el carbón activado, sino correr las pruebas de que en realidad está absorbiendo, ¿no? Probarlo con colorantes, que ya lo tenemos probado con hacer en carbón vegetal de una comunidad. Incluso, por ejemplo,
algo que tenemos pendiente el doctor Faustino y yo es probar este carbón vegetal que se está obteniendo de este paquete que les platicó que se terminó en abejones, activarlo y ya empezar a ver comparación incluso entre carbones vegetales de las diferentes regiones, ¿no? Y no conozco en particular esa materia prima, pero sería interesante, ¿sí? Igual en un ambiente costero, lo que les decía, a lo mejor cáscaras de coco, de algún residuo de biomasa, también se puede probar, no hay problema. Muy bien, hay otra pregunta. Nos dicen, para elaboración de carbón activado, ¿hay alguna diferencia entre el empleo de ácidos o bases? Pues generalmente depende mucho de para qué quiero activarlo, ¿no? En este caso, como es un método muy general que nosotros diseñamos a partir de literatura, pues utilizamos generalmente ácidos, ¿no? Por ejemplo, para la industria farmacéutica, aparte de ácidos, se utiliza cloruros de zinc, por ejemplo, ¿no? Y con bases también tiene una tendencia muchas veces para otro tipo de carbón activado que va más en función de procesos como estos de biotecnología en plantas, etcétera, ¿no? Entonces depende mucho de para qué se quiera utilizar el carbón activado. Digo, en un primer momento, eso sería una segunda etapa, ya visualizando un proceso de comercialización o lo que les decía que pueda ser un integrante el carbón activado de, por ejemplo, una pomada, una crema. Estoy pensando en a lo mejor un grupo de personas que ya hagan cremas o pomadas a partir de plantas medicinales y a lo mejor quieran incorporar carbón activado, ¿no? O un jabón, por ejemplo. Entonces, ahí ya depende mucho de ese proceso, pero se puede intentar, ¿no? Probar. Y ya en el proceso de impacto ambiental, por lo que les decía, los lavados, que generalmente lo que se usa el ácido, la base o el cloruro de zinc, es para impregnar, o sea, para empezar a abrir los poros, lo que les comentaba al inicio. Una vez que se hace eso, se hacen los lavados y esa agua pues se neutraliza para poderse desechar. De acuerdo, muchas gracias. Vamos a pasar a otra sección aquí de este evento virtual, en el cual vamos a hacerle una pequeña promoción a actividades que realizamos en la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, sobre todo en el ánimo también de la difusión y divulgación de todas estas investigaciones, de estos paquetes tecnológicos y de la colaboración que tenemos con distintas instituciones, como es el caso también de la UNSIC. Ahí en el código QR, les voy a poner también aquí en el chat la parte de cuál es la liga. Nosotros generamos en la CONAFOR también estos materiales de divulgación como libros, obras, manuales, guías. Hay una página dentro del SNIF, del Sistema Nacional de Información Forestal, donde podemos descargar toda esta información. También tenemos acceso a estos eventos virtuales que proyectamos. Estos webinares son grabados, posteriormente son subidos en nuestras plataformas de redes sociales como YouTube y también en este micrositio de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Entonces, quien quiera abordar más temáticas relacionadas al sector forestal y la colaboración que hacemos con los institutos y las universidades, pues está este espacio interesante para todos aquellos que quieran pues recabar mayor información. También tenemos otro contenido. Le voy a dar el uso de la palabra a mi compañera María de Jesús Villaseñor para que nos explique brevemente sobre este contenido digital que también tenemos para ustedes. Adelante, Marichuy. Hola, buenas tardes a todas y todos. Sirva este espacio para presentarles los componentes Noticiencia Forestal y Blog Forestal, que son considerados como estrategias digitales de divulgación del conocimiento técnico científico forestal de reciente creación. Para nosotros son unas herramientas de fácil acceso que empleamos para dar a conocer el conocimiento que se genera como aporte al sector forestal. A través de estos también damos a conocer las experiencias como casos de éxito que se suscitan y se comparten en la transferencia de tecnología en los ejidos y las comunidades de nuestro territorio nacional. Caso específico, en el mes de noviembre del año pasado
Tuvimos el agrado de contar con la colaboración por parte de los ponentes invitados el día de hoy con un artículo denominado El carbón vegetal, proceso de producción, calidad y rendimiento, que fue publicado en el Noticiencia Forestal. Los invitamos a conocer este y otros artículos y también a participar en ambos componentes. Para nosotros es muy importante establecer un vínculo con ustedes y esperamos que este material les sea de interés, no solo para su consulta y descarga, sino además sean de motivación para participar con alguna colaboración en el futuro que será bienvenida. Por mi parte es todo y muchas gracias. Gracias, Marichuy. También voy a darle la palabra a mi compañera Guadalupe Sánchez. Ella es de nuestro enlace allá en el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal CITFOR El Tormento, para que brevemente nos cuente qué hacemos ahí también. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días desde el CITFOR El Tormento en Escárcega, Campeche. El día de hoy pues queremos aprovechar este espacio para invitarlos a visitarnos. Contamos, bueno, aquí en el CITFOR con espacios recreativos y de educación enfocados a la investigación, preservación y exposición de flora de la región. Contamos con un jardín botánico, un orquidiario, un arboretum, plantaciones forestales. También tenemos torres de observación de fauna y áreas de oficina. Por otra parte, aquí en el CITFOR, en el centro, pues buscamos contribuir a la formación de competencias técnicas enfocadas al manejo forestal sustentable en el sureste de México. A lo largo del año, pues ofertamos una serie de cursos y talleres, los cuales pueden consultar en el SNIF, que acaba de mencionar mi compañero, en el programa 2024 del CITFOR, el cual es el que lleva por nombre Fortalecimiento a las capacidades forestales de la región sureste para el bienestar. También damos recorridos guiados por las diferentes áreas con las que contamos, con una previa solicitud. Aceptamos estancias de investigación, residencias profesionales, servicio social. También somos un área de conservación y resguardo de fauna y flora. Fomentamos la cultura forestal a través de talleres, pláticas en instituciones de educación. Por ahí también les dejamos nuestro número de extensión y correo electrónico por si tienen alguna duda o desean visitarnos, se puedan poner en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por este espacio y que tengan un excelente día todos ustedes. Muchas gracias, Lupita. Aquí conocimos parte del equipo de la Gerencia de Desarrollo y Transferencia de Tecnología. Para finalizar, ¿algún mensaje que quisieran dar, doctor Faustino, maestro Mijangos? Sino antes para darle la voz al doctor Filemón Manzano. Sí, bien rápido, muchas gracias por la invitación. Ojalá que la información haya sido de utilidad para todos los asistentes. Si tienen algún comentario, los datos de correo están disponibles en la página de la Universidad de la Sierra Juárez. Estamos atentos para cualquier comentario, cualquier duda que pueda surgir y un gusto en saludarlos. Muchas gracias a todos. Sí, pues muchas gracias y pues en la página de internet ahí de la Universidad de la Sierra Juárez o pueden googlear, ya nos localizan y cualquier cosa o asunto, pues estamos a su disposición y mucho ánimo, feliz día, hasta luego. Muchas gracias. Pues vamos a dar cierre a este evento. Antes de recordarles, les dejé ahí la liga, por favor, para que pudieran registrar sus correos electrónicos. Voy a tomar también estos que nos estuvieron proporcionando aquí en el chat. Sin embargo, nos interesa el acceso a la liga, sobre todo para que nos comenten qué les pareció el evento, nos hagan nuestros comentarios, sugerencias, qué otras temáticas también les gustaría que nosotros pudiéramos organizar en un futuro y también que visiten pues todas las acciones que realizamos aquí en la CONAFOR relacionadas con la difusión y divulgación de la ciencia y la investigación. Entonces, para cerrar ahora sí y cumplir con el horario que teníamos programado, le voy a dar el uso de la palabra también aquí a nuestro gerente de Desarrollo y Transferencia de Tecnología, el doctor Filemón Manzano. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, antes de cerrar, también quiero recordarles sobre pues, los apoyos que se dan a través del programa de apoyos de la CONAFOR. Lo comentó Ricardo, a través de las convocatorias nacionales. En este caso, lo que se acaba de presentar
ambos paquetes tecnológicos están en el catálogo de paquetes tecnológicos que lo pueden encontrar en la página de la CONAFOR, en exclusivo en el sitio del Sistema de Información Forestal. Y a través de esto podemos nosotros apoyar la implementación de estos paquetes tecnológicos en cualquier parte del país. Y desde luego, bueno, comunicándose con la UCIC, quienes, pues creo que de manera independiente también ellos, si no hubiera apoyos de CONAFOR, pues también estarían ellos apoyando, bajo algún convenio, bajo alguna forma, a las comunidades y ejidos con estos apoyos. Y bueno, una vez comentado esto, bueno, a nombre de la CONAFOR, quiero agradecer a los investigadores de la Universidad de la Sierra Juárez, la UCI, ubicada en Islán de Juárez, al doctor Faustino Ruiz Aquino, al maestro Óscar Francisco Mijangos, por este evento técnico virtual denominado Elaboración de Carbón Vegetal y Carbón Activado a partir de biomasa de especies forestales. Sin duda, estimados investigadores, quiero reconocerles sus aportaciones y la información y datos teóricos y prácticos que nos proporcionaron sobre la producción de carbón vegetal y carbón activado. Por esta información presentada de estos dos paquetes tecnológicos que ofrece la UNCIC, estoy seguro que en adelante vamos a tener muchos casos más, como el que nos presentó el doctor Faustino y el maestro Óscar. Muchas gracias por eso y muchas felicidades por esos trabajos tan interesantes. También agradecer a las personas que se conectaron a este evento virtual. Tuvimos una asistencia de alrededor de 160 personas participantes. Gracias a todos por ese gran interés. Y finalmente, comentarles que desde la CONAFOR estaremos atentos a la adopción y a la aplicación de estos paquetes tecnológicos. Comentarles ahí a los compañeros de la UNCIC que estamos abiertos a la colaboración en las actividades de difusión y divulgación en torno a estos temas tan interesantes. Nuevamente agradezco a todos por su asistencia a este evento y reciban un cordial saludo desde las oficinas centrales de la CONAFOR. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.